Saludos y bendiciones. En esta hora estamos aquí para darle la gloria y la honra a mi Dios Padre y a mi Señor y Salvador Jesucristo, deseando que mi Padre Dios les bendiga y les proteja donde quiera que ustedes estén, donde quiera que anden. Ese es uno de mis mayores deseos, ya que diariamente, las 24 horas del día, necesitamos de la bendición y de la protección de nuestro Dios Todopoderoso y de su Hijo amado, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar un poco de historia. Probablemente se va a hablar muy poco de la Escritura, pero de las cosas que vamos a hablar tienen mucho que ver con la Escritura y con el cristianismo. Estamos hablando de la historia de un emperador romano que en su momento se llamó Flavio Valerio Constantino. Sus padres, y en específico su madre, que se llamó Flavia Helena. Vamos a hablar un poco de la historia, de la vida de ellos, y vamos a hablar un poco de cómo es que ellos, aquí voy a ir poniendo imágenes, de cómo ellos son llamados santos en la iglesia, que son conocidos como San Constantino, y conocida como su madre de Constantino como Santa Helena. También vamos a hablar de ese sello que te pongo ahí, un sello que fue originado en la antigüedad cuando estuvo como emperador Constantino, el antes mencionado. De toda esa historia vamos a hablar en esta hora, por eso yo te invito a que te quedes hasta el final de este video para que juntos aprendamos un poco de esta historia, ya que la vida de San Constantino, o que es conocido como el emperador Flavio Valerio Constantino, y su madre Helena, tienen mucho que ver en la vida del cristianismo. Como usted sabe, Flavio Valerio Constantino fue nombrado emperador en el Imperio Romano el año 306 y finalizó su régimen el año 337. Algo muy importante que quiero que analicemos hoy, que Flavio Valerio Constantino y sus padres no eran adoradores del Dios invisible, del Dios de los hebreos, ni mucho menos de Jesucristo, porque las creencias religiosas que existían en la época de Constantino y antes de Constantino y antes de Cristo eran las creencias sobre la astrología. En el Imperio Romano, como lo era Constantino, creía en la astrología, creía en el dios Saturno, Júpiter, Mercurio y otros más como la diosa Juno. Entre ellos estaba también el dios Sol. El dios Sol era hijo de una diosa que era conocida como la diosa Letona, la diosa del amor. Todos estos dioses, cada dios tenía una escultura a la cual en el Imperio Romano, antes de Cristo, ya le rendían cultos de adoración. Antes del cristianismo, ellos ya creían en todos esos dioses. En específico, el dios más venerado por los romanos y por Flavio Valerio Constantino, antes del 306, era el dios Apolo, que en su momento era conocido como el dios Sol. ¿Quién era el dios Sol? ¿Quién era Apolo?
Se cree que todos los dioses que ellos adoraron en su momento fueron seres humanos que por alguna razón después de su muerte los convirtieron en dioses. Tal fue el caso de este Apolo, ya que si usted busca la historia de Apolo, el dios Sol, el dios de los romanos, usted va a encontrar en la historia que él tuvo más de 11 a 13 mujeres fuera del matrimonio, ya que él no fue casado, él solamente vivió en unión libre con esas mujeres, pero además él también era de otro género que infundía deseos en él también hacia los hombres, que son conocidos como bisexuales. Tanto él vivía con hombres como vivía con mujeres, para él era lo mismo. Era un dios o un personaje que en su momento fue bisexual. Vea usted la historia de Apolo, el dios de los romanos. De igual manera, había muchos emperadores que tenían esta debilidad y se veía como algo normal, como algo natural. Si no, usted vea también la vida de Nerón, Claudio, César, Augusto. Este también fue un emperador en el año 67 y al cual se le atribuye la muerte de Pedro y de Pablo. Este emperador, Nerón, Claudio, César, Augusto, también era de un género diferente. Pero pues eso se veía normal, eso se veía lógico, eso no era problema. Y mucho menos a estas alturas no es problema para nadie, porque cada quien vive su vida a como quiere. Y cada quien desea o decide ser como quiera ser. Si el hombre desea ser mujer, puede ser mujer. La mujer desea ser hombre, puede ser hombre, no hay problema. El único problema es para los que quieren ser cristianos. Porque para los que quieren ser cristianos sí se convierte en un problema, en un obstáculo, porque delante de Dios, el que un hombre tenga actividad sex con otro hombre se ve como una inmundicia, una impureza, que a final de cuentas es pecado, que te impide tener la comunión con Dios y ser parte del reino de Dios. Igual las mujeres que se van a ese deseo contrario a lo de una mujer. Por esto Pablo decía que en su momento muchas personas se descaminaron y olvidaron el uso natural de las mujeres y se fueron con hombres. De igual manera las mujeres dejaron el uso natural de hombres y se fueron con mujeres. Pero, repito, fuera del cristianismo, fuera de que tú seas cristiano, ese es un problema que tú enfrentarás delante de Dios en el juicio final y por el cual tú serás juzgado. En la tierra nadie te puede juzgar ni criticar por tu forma de ser. Solo dentro del cristianismo existe esa disciplina por la Escritura, que de esa manera tú no puedes servir ni adorar a Dios ni ser llamado un hijo de Dios, porque Dios solamente creó varón y hembra. En el huerto del Edén Él no puso a nadie más. El único que era de un género diferente y el cual se mete en la mente de las personas para hacerles sentir que son de un género equivocado, en un cuerpo equivocado, era la serpiente antigua, es a saber, el diablo. Él es el que metió esa ideología en las mentes de las personas para que los hombres se sientan mujeres y las mujeres se sientan hombres. Pero esos son espíritus de demonios que entran en las mentes, en los corazones, en las vidas de las personas que viven en pecado, y de que de alguna manera quieren justificar de que Dios así lo quiso, Dios así no lo quiso. Pero no vamos a desviarnos mucho del tema, vamos a regresar al tema. Aquí el tema es que nosotros descubramos que Flavio Valerio Constantino, antes de llegar a la época del cristianismo, él adoraba a todos esos dioses. Bien, entonces, yo en algo que sí estoy de acuerdo con los católicos, es que en la época de Constantino ya existía la Iglesia Católica. Podría ser, vamos a meternos en esa duda, que Flavio Valerio Constantino no fue el fundador de la Iglesia Católica, porque Flavio Valerio Constantino persiguió a la Iglesia Católica, al igual que a los cristianos.
La Iglesia Católica se fundó, no tengo una fecha exacta. Después de Cristo fue fundada en el Imperio Romano. Después de Cristo. Y eso fue en Roma. Y en Israel se fundó una iglesia que es conocida como los cristianos, la Iglesia de Jesucristo. Cristo la fundó en los apóstoles, los 12 apóstoles. Entonces, tenemos cristianos que venían de Israel, o sea, de entre los judíos, a pregonar el evangelio entre los romanos. Pero tenemos entre los romanos personas que también de alguna manera ellos quieren adorar a Dios, nada más que lo hacen a través de esculturas, imágenes, como lo hacían en la época pasada todos los que creían en los dioses que antes les mencioné, como son Saturno, Mercurio, Júpiter, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que Flavio Valerio Constantino no soportó esa invasión de cristianos en el imperio, tanto de cristianos que traían el evangelio de Jesucristo por parte de los hebreos, como cristianos católicos que traían su propia religión. Él no soportó esto porque para él iba en contra de las creencias que ellos tenían, el que las personas implementaran otra religión o otra creencia entre ellos. Y por esto Flavio Valerio Constantino tuvo esa inquietud. ¿Por qué le digo que el evangelio de Jesucristo, que venía de entre los hebreos, que fue fundado por Cristo, llegó a Roma y causó un impacto en ellos que hasta los confundían con los dioses que ellos adoraban? Esto yo lo fundamento en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 11. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad conocida como Iconio, perteneciente a Roma, Pablo y Bernabé fueron confundidos. Lea usted Hechos 14, 11. Fueron confundidos con esos dioses que ellos adoraban en Roma, que era Mercurio y Júpiter. Y hasta aquel hombre que administraba el templo donde estaban todos esos dioses que adoraban en Roma, le incitó a la gente y les dijo: miren, aquí están dioses del cielo, nos han visitado y aquí están entre nosotros Mercurio y Júpiter. Y dice que hasta mataron un toro muy grande para hacer un sacrificio a Pablo y Bernabé, porque ellos pensaban que ellos eran dos personajes enviados por los dioses para habitar entre ellos, confundiéndolos con Mercurio y Júpiter. Y en muchas partes usted va a encontrar esa confusión que tenían los romanos cuando llegaba el evangelio de Jesucristo a ellos. Entonces, quiero hacer una aclaración. El apóstol Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para que él llevara el evangelio y las buenas nuevas de salvación a los romanos, griegos, es a decir, a todos los gentiles. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? No fue y trajo a los apóstoles que ya estaban fundados por Cristo. Lo que hizo el apóstol Pablo hizo un grupo de personas, que por aquí tengo los nombres. Vamos a hablar de Timoteo, Tito, Bernabé, Marcos, Apolo, Silas y muchos más. Si usted lee la escritura, muchas personas se unieron a Pablo para pregonar el evangelio en el territorio de los romanos, griegos y todos sus alrededores. A esto fue llamado el apóstol Pablo, a esparcir el evangelio entre los gentiles. Entonces, ¿quién fue el que anduvo fundando iglesia en esos territorios? Fue el apóstol Pablo. Hablemos del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue llamado por Jesucristo, nuestro Señor, y antes que nuestro Señor Jesucristo se fuera, le dio la encomienda y le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la asignación a Pedro era que tenía que mantener unido a los otros 11 apóstoles y todos los que se habían agregado
al Evangelio de Jesucristo, donde en el territorio de los hebreos. Pedro iba a esparcir el Evangelio en las 12 tribus de Israel, entre los hebreos, juntamente con los otros 11 apóstoles y demás. En el territorio de los gentiles fue Pablo y todos aquellos que fueron escogidos por Pablo y por Dios para llevar a cabo esa obra. El trabajo fue dividido en dos. Cuando el apóstol Pedro iba a las iglesias que habían sido fundadas por Pablo, era porque Pablo le invitaba. Pedro no le gustaba ir al territorio de los romanos por muchas razones. Porque él decía que los gentiles, o sea los romanos, comían cosas inmundas y esas cosas a él le hacía daño porque estaban acostumbrados a no comerlas, como era el cochino, el conejo y etcétera, etcétera, todo lo que se guardaba en la ley. Además, él tenía la idea de que los gentiles eran gente idólatra y que comían también cosas sacrificadas a los ídolos. Y por esta razón, a regañadiente, a veces Pedro acompañaba al apóstol Pablo a las iglesias que Pablo había fundado en el territorio romano o entre los gentiles. La última ocasión que se sabe de Pedro fue cuando fue llevado a Roma, pero no precisamente a fundar la iglesia. En el principio le dije que un hombre llamado Nerón, un emperador, el año 67, hizo prisionero a Pedro y lo llevó a Roma, pero no precisamente para fundar la iglesia. Lo llevó para torturarlo y posteriormente matarlo. Y el apóstol Pablo de esta manera murió a mano de los romanos en el territorio de los romanos. Entonces ahí fue la muerte de Pedro, pero ahí no fue que él fue a establecer ninguna iglesia. Entonces ahora le quieren dar ese atributo de que él fundó la primera iglesia en Roma, etcétera, etcétera, pero usted lea la historia. Y el último momento que Pedro pisó Roma fue arrestado, fue llevado prisionero para ser ejecutado por el emperador. Le voy a dar el nombre completo de ese emperador, que se llamó Nerón Claudio César Augusto. Él fue el que ejecutó al apóstol Pedro en Roma y él fue el que ejecutó al apóstol Pablo de igual manera. ¿Por qué razón? Porque Pedro y Pablo pregonaban creencias religiosas contrarias a los que ellos tenían. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo les decían que toda esa idolatría, toda esa creencia en Júpiter, en Mercurio, en Saturno y en todos esos dioses que ellos adoraban, eso era desagradable ante Dios y de esa manera ellos no podían agradar a Dios, que tenían que dejar de adorar todo eso y que solamente adoraran al único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual había sido crucificado para que todo aquel que en él creyera obtuviera la vida eterna. Esto no gustaba a muchos emperadores, a muchos de que estaban en el gobierno romano, y por esto fueron perseguidos y muertos todos los cristianos. Ahora bien, entonces, el apóstol Pablo entre los gentiles y el apóstol Pedro entre los judíos. Así estaba dividida la obra de Dios en estos dos varones que representaban la iglesia de Jesucristo. Pablo la representaba entre los gentiles y Pedro la representaba entre los judíos, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ya que tanto Pablo como Pedro y todos los apóstoles estaban fundamentados en la piedra angular que es Jesucristo. A él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Pero vamos a hacer un paréntesis y ahora vamos a hablar un poco acerca de la vida de Flavio Valerio Constantino para llegar al momento en que él absorbió a la Iglesia Católica, lo cual él quería hacer también con los cristianos que venían de parte de Pablo y que de parte de Pedro.
Ahora bien, ¿quién era Flavio Valerio Constantino? Primeramente, su padre, Constancio Cloro, y fue un reconocido general en las tropas del Imperio Romano. Constancio Cloro fue el padre de Constantino. Cuando Constantino, el año 306, asumió el poder de ser emperador, a su padre le elevó el cargo y dejó de ser general y se convirtió en gobernador de algunas ciudades que pertenecían a Roma. Hablemos también de la madre de Constantino, que se llamó Flavia Julia Helena. ¿Quién era Flavia Julia Helena? Al igual que Constantino y al igual que su marido, tal vez ya había escuchado del Evangelio de Jesucristo y tal vez ya había escuchado de la doctrina que traían los católicos, porque estaban dos religiones en una lucha por ganar el territorio romano. Entonces esta mujer, dice el mito histórico, que en cierta ocasión de ahí de Roma se dirigió a Jerusalén. Eso cuenta la historia mitológica de esta mujer, y que en su excursión dice que ella en Jerusalén llegó a una cueva con un grupo de personas, y que al ingresar a esa cueva encontró restos de una cruz, además de unos clavos, y que esta cruz y estos clavos ella de regreso la llevó a Roma y le dio el nombre de Vera-Cruz. No Veracruz corrido, le dio el nombre de Vera-Cruz. Entonces ella llega con estos restos de una cruz y unos clavos y llega con el argumento que probablemente, o sea, no había una seguridad, que probablemente esta era la cruz de Cristo. Y esta mitología fue infiltrada en el catolicismo y hasta la fecha, por esta razón, esta mujer fue convertida en una santa. Cabe mencionar que ella no era cristiana, que ella no era católica. Sus creencias religiosas eran otras, ya como yo le dije. Pero en ese momento, por esta acción, esta mujer la convierten en una santa, y hasta la fecha en las iglesias católicas usted tiene la imagen de San Constantino, que tampoco era un santo, estamos hablando del emperador, y de Santa Helena, que es su madre. Los convirtieron en unos santos a esta mujer por esa razón. Y posterior le digo a Constantino por qué lo convirtieron también en un santo. Y ahora se conoce, ahí está usted la imagen, de Santo Constantino y Santa Helena. Y de ahí posteriormente viene la celebración a la Santa Cruz. ¿Qué significa Vera? Cruz significa, según ellos, la cruz de Jesucristo. Es lo que significa, ya uniéndolo todo en la palabra Veracruz. La cruz de Jesucristo. Ese es el significado que le dan. Entonces, a esta mujer la convierten en una santa por esta cuestión. Hasta la fecha actual se le venera, tiene ciertos días y que se le recuerda y se le venera como Santa Helena. Dicen que es virgen, pero si era madre de Constantino, no pudo haber sido virgen. Pero dicen la Virgen Santa Helena. Y no puede ser santa porque antes de llegar al catolicismo, ella adoraba y creía en todos los dioses que le mencioné, Saturno, Júpiter, Mercurio, el dios Apolo, etc. Pero ya esa es creencia en el catolicismo y yo respeto las creencias de cada quien. Ahora bien, nos vamos a enfocar ahora en Flavio Valerio Constantino.
¿Por qué Constantino tuvo la idea de hacer un sello? Ahí te voy a poner el sello, el cual lo representaría y sería un símbolo de autoridad. El que ese sello, él lo iba a poner en cartas, en cosas, como una representación de que todas las cosas que llevaran ese sello que él inventó, iban a ser parte de su propiedad. Pero la idea la obtuvo de su madre, Santa Elena, o Helena, cuando llegó con esa ideología que había encontrado restos de la cruz de Cristo. Ahí está el emblema, te presento el escudo que mandó a hacer Flavio Valerio Constantino. Y ese sello lo mandó a hacer en un anillo, y usted recuerde que esos anillos del rey eran utilizados para cerrar negocios o para cerrar leyes o cosas muy importantes. Eran selladas con esas cosas para enviar una carta de un lugar a otro. Eran selladas, era el símbolo que representaba al rey a donde quiera que se viera ese símbolo. Ahí les presento el símbolo. Pero también ese sello, él lo puso en los escudos de los soldados, para que de esta manera él iba a atraer la atención de los cristianos o de todos aquellos que profesaban una religión ajena a la que ellos profesaban. Ese sello es conocido como crismón. Así ese es el nombre que se le da a ese sello, crismón, el crismón de Constantino. Entonces, en el año 306, que él toma el poder, tiene la idea de que en Roma no exista ninguna otra religión y creencia que no sea la creencia en la astrología y en los dioses que ellos creen. Y por esta razón hace persecución a los cristianos que venían de Israel y a cristianos que habían sido fundados por el apóstol Pablo, que pregonaban el evangelio. Se hace la persecución para exterminarlos, porque él no quería que hubiera otra creencia que no fuera la de ellos. De igual manera, el catolicismo ya existía para ese entonces. Y cabe mencionar que él hizo persecución tanto a los cristianos como a los católicos. Y los mataba y destruía sus iglesias, y el que no se sujetaba a sus ideologías era muerto inmediatamente. Esto duró del año 306 al año 313. En el año 313, Flavio Valerio Constantino convoca a una reunión en general, convocando a todas las religiones que estaban en Roma, creyentes y no creyentes, para hacer un negocio o un tratado de paz, donde él prometía ya no seguir persiguiéndolos y destruyéndolos si ellos aceptaban sus condiciones de él, del emperador. ¿Y cuáles eran las condiciones del emperador? No infiltrar creencias religiosas ajenas a las que ellos creían. No incitar a las personas a dejar de creer en los dioses que ellos adoraban, y muchas cosas más. Pero también él quería que el día domingo fuera apartado como día de reposo para el principal dios que él adoraba, que era el dios Sol, el dios Apolo, y que quedara establecido que el día de reposo no iba a ser el sábado, sino que iba a ser el domingo, y iba a ser un día en que se le iba a rendir culto de adoración
a través de un descanso al dios Sol. Posteriormente se empiezan a conocer las fiestas saturnalias de cada año, donde se adoraba a Saturno, Júpiter y Mercurio, y de igual manera al dios Sol, que estamos hablando de todo el mes de diciembre, es apartado para la adoración a esas fiestas, a esos dioses, conocidas como fiestas saturnalias. Entonces, pero los cristianos verdaderos, que sabían que adorar esculturas, imágenes o otros dioses era una ofensa a Dios, no aceptaron. Y los verdaderos cristianos siguieron siendo perseguidos aún después del 313, después del 321, después del 326 y aún hasta la fecha siguen siendo perseguidos. Y la persecución en contra de los verdaderos cristianos cobró fuerza porque los católicos, no queriendo ser destruidos por el emperador, aceptaron todas las condiciones de Flavio Valerio Constantino. Y ahora los verdaderos cristianos se enfrentaban a la persecución al Imperio Romano, pero a la persecución también de esta iglesia católica, apostólica, romana, que se unificaba a los deseos del emperador. ¿Por qué cree usted que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana? Romana porque ella es parte del Imperio Romano. Aunque no fue fundada por Flavio Valerio Constantino, Flavio Valerio Constantino ejerció todos los derechos sobre esta iglesia, haciendo que hubiera una mezcla de paganismo y de cristianismo dentro de esta iglesia, corrompiéndola de tal manera que por medio de esa iglesia también se rinde ritos, cultos de adoración de manera disfrazada a los dioses que adoraban en la antigüedad a ese imperio. Te ponen cada muñeco, pero detrás de cada muñeco o cada escultura que ellos te ponen, hay un dios al cual tú estás venerando de manera disfrazada. Te ponen un niño o un Cristo, estás adorando al dios Sol. Te ponen un dios con barba y todo lo que tú quieras, estás adorando a Mercurio, a Júpiter, etcétera, etcétera. Entonces ahora, a través de esa iglesia, que no quiso ser destruida por Constantino y que se sujetó a ella, también se llevan a cabo tradiciones de paganismo, una mezcla de las dos cosas. Y usted sabe que delante de Dios no podemos servir a dos señores. O sirves en integridad a Dios o no le sirves. Pero no puedes servir a Dios y al diablo. En este caso, este emperador, siendo la representación del mismo demonio, absorbió todos los derechos de libertad que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en ella ha puesto su sello de propiedad hasta la fecha. ¿De qué manera? Recuerde que yo le dije que él había mandado hacer un sello. Ese sello, conocido como crismón, está en cada iglesia católica. La primera iglesia católica fundada o organizada o hecha por orden de Flavio Valerio Constantino fue en una ciudad en Italia conocida como Constantinopla. Esa ciudad. Pero en ella puso su sello, y ahorita le voy a decir de qué manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Flavio Valerio Constantino cuando vio que el catolicismo empezó a acceder a sus deseos? Le retribuyó todo lo que le había sido saqueado en la persecución que él le había hecho a través de los soldados a ellos. Y no tan solo le restituyó, le regresó todo lo que le había saqueado,
sino que también les mandó a construir iglesias donde estaban así todos los representantes católicos. Y por esta razón, por estas buenas obras que él empezó a hacer a favor del catolicismo, ahora bien, lo convierten en Santo Constantino. Muchos creen que es el creador de la Iglesia Católica, porque todos los emblemas que lleva la Iglesia Católica es una representación de Constantino. Pero realmente, digamos que él no la fundó, pero él absorbió a la Iglesia Católica para sus fines, propósitos y deseos. Ahora bien, usted vaya a las iglesias católicas, en la entrada de las puertas, en las ventanas, adentro, en los atuendos de los sacerdotes, en los gorros, en muchos artefactos que ellos usan, véalo usted, está el emblema, o sea, el sello que representa la autoridad y propiedad de Flavio Valerio Constantino. Usted véalo. En las ropas de los sacerdotes, en la ropa de los papas, etcétera, etcétera. En las iglesias, todas las iglesias tienen ese sello como propiedad a este emperador que absorbió a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya para terminar, yo le voy a dar el significado de ese sello que representa a Constantino. Ese sello lo hizo con la idea de él atraer e infiltrarse en el cristianismo. Pero cabe aclarar que él no adoraba a Dios ni adoraba a Jesucristo. Sus creencias religiosas de él eran otras y siempre fueron otras, porque por esto él apartó el día domingo para hacer un ritual de adoración al Dios Sol. Entonces, ¿qué significaba el emblema? Vamos a poner ahí, lo vamos a desbaratar y lo voy a ir poniendo parte por parte. Vamos a poner un trozo de madera y arriba un signo como una P. Para él ese trozo de madera con esa P representaba al Padre Dios. Bien, luego en esa P ponen una X. Esa X para él representaba a Cristo. Pero en un extremo está una A y en el otro extremo está una W. Que en griego quisiera decir la A, alfa, principio. Y la W significaría omega, o sea, final. Una representación de Cristo que diría, Jesucristo es el alfa y la omega, principio y fin. Y si esa X que ve usted ahí, le cierra las puntas, la punta de arriba, la punta de abajo, la cierra, quedaría solo una línea vertical. Y ahí aparecería el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz que está representando, según él, la cruz de Cristo. Todo ese emblema fue una ideología que él absorbió cuando su madre llegó con el argumento de que había encontrado la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. Ahora bien, abajo usted va a encontrar una S. Esa S para ellos representa al Espíritu Santo. Y el círculo que encierra a toda esa figura representa para ellos la unicidad de una Trinidad que es compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es ahí donde sale la creencia de una Trinidad en el reino de los cielos. Pero como ya se lo dije antes en otro tema, en el reino de los cielos no existe ninguna Trinidad. Solamente existe aquel Dios que está sentado en el trono y el Cordero de Dios que está en medio del trono, el Hijo de Dios y nada más.
El Espíritu Santo viene a ser la representación de Dios en la tierra, en el cielo, en la expansión de las aguas, en la expansión del espacio. Viene a ser la presencia del mismo Dios Padre Todopoderoso, ya que Dios Padre es Espíritu y nadie le ha visto jamás, y Él se manifiesta en Espíritu Santo y en verdad. Pero ya eso es otro tema, es otra historia. Lo que yo quería que supiera es eso, que la Iglesia Católica está representada por Flavio Valerio Constantino en todo. Ponen un círculo acá en la cabeza de cada apóstol, de cada imagen, de cada santo, y ese círculo representa ese sello o al Dios principal que él adoraba, que era el Dios Sol, el Dios Apolo. Y todas las imágenes usted va a ver ese sello, un círculo en forma de sol sobre sus cabezas. Representa el sello de Flavio Valerio Constantino y al Dios al cual él veneraba. Si tú me quieres creer y no me quieres creer, ya eso queda de ti. Solamente te pido que investigues a fondo la vida de Constantino, la vida de su madre, su padre, la vida de los dioses que ellos adoraban, y te darás cuenta que todo lo que ellos practicaban antes y después de Cristo fue paganismo, que se vino a infiltrar en la Iglesia Católica y se convirtió en dogmas, mitos y tradiciones que desvían a los verdaderos cristianos de la verdad, y que esos mismos se encargan de la persecución y estar siempre en contra de aquellos que verdaderamente sirven a Jesucristo y que adoran a Dios, porque a Dios se le adora directamente, sin intermediarios, sin esculturas, sin imágenes, y porque a Jesucristo se le adora igual. Y esto es algo que a ellos no les gusta, ya que ellos usan como intermediario esculturas, imágenes, que son una abominación delante de la presencia de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Deseo que esta plática haya sido de bendición para tu vida, como lo es para la mía. Y que así de igual manera te pido en el nombre de Cristo, que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas para que crezcamos juntos en el nombre de Jesucristo. Saludos y bendiciones y hasta el próximo video.